Hoy vamos a responder una pregunta que me ha enviado Daniel acerca de los secretos del nombre de Dios. ¿Por qué en unas Biblias traducidas al español hay un nombre de Dios y en otras Biblias está escrito otro nombre de Dios en el mismo versículo? ¿Cómo es eso? Esta pregunta requiere explicación y vamos a tratar de hacerlo ahora, explicar este tema. En el texto original hebreo están escritas las consonantes, las vocales no. Fueron transmitidas por tradición, las vocales, cómo vocalizar cada consonante. Y hay letras mudas. Por ejemplo, en español está la letra H. La letra H, depende de la vocal que uno le aplique, se va a pronunciar la vocal y la consonante adopta el sonido de esa vocal. ¿Por qué no está escrita directamente la vocal sin la consonante? Porque así son las reglas de la lengua española. Se escribe esa consonante H y después la vocal. En hebreo, que es el idioma original, con más razón, que tiene un sentido porque se escriben las consonantes y las letras mudas y después la vocal hay que saber cómo aplicarla de acuerdo a la enseñanza de los sabios. Como se sabe, hay una Torá escrita y una Torá oral. Torá oral es la explicación de la Torá escrita. Para que exista siempre el contacto entre el discípulo y el maestro, fue transmitido la Torá oral en forma oral y también la pronunciación de las vocales, como dije, cómo vocalizar cada consonante. Hay en hebreo varias letras que son mudas o adoptan la forma que se le aplica según la vocal, y esas letras, algunas de ellas están en el tetragrama, que el tetragrama es el nombre del Eterno que tiene 4 letras. Por eso hay algo que es insalvable y saber cómo se pronuncian esas vocales, recibirlo por tradición. Esas consonantes, qué vocales aplicarle. Porque si uno no recibió ese dato, ¿cómo puede vocalizar las consonantes? En el tetragrama hay una letra yud al comienzo, que es la letra yud, tiene la vocalización i, por lo general, a veces adopta la forma de la vocal también, que se le aplica, pero por lo general es i. Después viene la letra hei, que es muda, la letra vav, que también es muda, menos que se le aplique un signo que se llama dagesh para que se pronuncie v, si no es muda, también se adopta la forma de la vocal que se le aplique. Después viene otra letra hei, que es muda. 3 letras mudas tenemos en el hebreo, en el tetragrama, que si uno no sabe qué vocal aplicarle, puede aplicarles cualquier vocal y por eso van a salir diferentes nombres, nombres totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque uno le aplica una vocal, no sé por qué, si lo resolvió en forma autodidacta, cuando dedujo qué vocal aplicarle, pero surge en cualquier tipo de palabra, puede ser muchas variantes, pero ese no es el nombre del Eterno que fue transmitido por los sabios de Israel. El nombre del Eterno que fue transmitido por los sabios de Israel es muy claro. Ahora voy a mencionar cómo, pero que esto quede claro también, que hay una letra que tiene un sonido vocalizado, que es la primera, yud. Después las 3 siguientes del tetragrama son letras que adaptan la forma de la vocal. Uno no puede de ninguna manera pronunciar el nombre del Eterno correctamente a menos que lo sepa por tradición. Ahora bien, ¿cómo se pronuncia ese nombre del Eterno? Es un nombre muy sagrado, que nos cuidamos mucho de no pronunciarlo, así enseñaron los sabios. Yo voy a solamente decir las letras en español que corresponden con ese nombre y pido que no las unan porque no se pronuncia el nombre del Eterno en vano. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las letras que corresponderían para la pronunciación del Eterno, del nombre del Eterno, le voy a decir las letras en español con las vocales colocadas para que lo podáis saber, pero no lo voy a pronunciar entero, sino solamente las letras. La primera es A, después viene la letra D, después viene la letra O, después viene la letra N, después viene la letra A y después viene la letra I. O sea, así quedaría la pronunciación con las vocales. Eso es para utilizar en las bendiciones, pronunciar qué vocales aplicar al nombre del Eterno. En los versículos que contienen el nombre del Eterno, eso es lo que transmitieron los sabios, vocalizarlo así, como dije, y surge el nombre del Eterno correctamente pronunciado
según las enseñanzas de los sabios de Israel. Si uno le aplica a otras vocales, no es lo que los sabios enseñaron, es algo que uno está deduciendo, por eso puede haber muchas diferencias, muchas palabras, como dije, muchas que surgen. Pero hay que saber otra cosa más, que si os ha sorprendido esto, de que hay tres letras mudas en el tetragrama, que la letra Vav depende cuándo, pero también muchas veces muda adopta el sonido de la vocal. Hay otra cosa que os sorprenderá también muchísimo, y es este nombre que enseñé acerca de la vocalización que adopta de acuerdo a la enseñanza de los sabios. Hay ciertas ocasiones en las cuales hay una variante, y eso se basa en lo que está escrito en Génesis 1.1 y Génesis 2.4. Ahí tenemos un indicio de que se pronuncia de dos maneras de acuerdo a la connotación. En Génesis 1.1 dice: en principio creó Dios los cielos a los cielos y a la tierra. Creó Dios. Dios es una palabra que a muchos no les gusta, a mí tampoco me gustaría utilizar, porque prefiero, en el hebreo está escrito Elohim, pero ¿qué hacer? La Real Academia Española dijo, se refiere al creador del universo, deriva del latín, y bueno, por eso muchas traducciones se aplica esa palabra. Yo no digo nada, también la utilizo para referirme al nombre de Dios, que es Elohim, que está escrito en el Génesis al comienzo. Después, en Génesis 2.4 está escrito: en el día en que creó el eterno Dios a los cielos y la tierra. No está escrito solo Elohim, sino el eterno, el tetragrama, el nombre que os expliqué cómo se debe vocalizar correctamente. Pero si vemos que en el principio dice, en principio creó Elohim a los cielos y la tierra, y ahora dice, en principio creó el eterno, el tetragrama Elohim también, quiere decir que los dos nombres son parte de la creación mencionada en el Génesis, porque en el Génesis en Génesis 1.1 hay un solo nombre. Quiere decir que tiene dos aplicaciones de vocales. Y los sabios enseñaron que hay ciertas circunstancias en las cuales el nombre del Eterno, el tetragrama, se pronuncia también Elohim, con la vocalización de Elohim. Y eso ya lleva mucho estudio para saber cuándo aplicar el nombre que os he enseñado hace unos instantes y el nombre Elohim al tetragrama requiere mucho estudio. En los libros de oraciones hay una guía al comienzo que es aplicar, en los libros de oraciones sí se le colocaron vocales para que la gente lo pueda leer, aunque no sean tan letrados en conocer lo que los sabios enseñaron, cómo pronunciar cada palabra, cómo vocalizar cada palabra. En los libros de oraciones se colocaron vocales que fueron enseñadas por los sabios también, pero eso no quiere decir que en el texto original hebreo existan esas vocales. En las ediciones impresas, para ayudar a la gente a poder leer mejor, más fácil, se añadieron esas vocales y la gente puede reconocer, pero aún así uno tiene que prestar atención cómo está vocalizado en el texto de los libros de oraciones, por ejemplo. La Torá no, en la Torá no hay vocales. Si uno sube a leer la Torá, cuando se lee en la sinagoga, no hay vocales, están solo las consonantes. Pero, ¿qué hicieron los sabios? Dijeron ciertos signos que enseñaron que para poner vocales para que la gente sepa leer. En ediciones impresas en papel sí se ponen esas vocales para que aprendan a leer las personas los textos, pero cuando suben a leer la Torá en hebreo, ese no tiene vocales, el pergamino de la Torá, el rollo de la Torá. Cuando leen esas ediciones impresas, ahí aprenden las personas, yo también, que a veces se pronuncia el nombre del Eterno, como he mencionado antes, o Elohim, de acuerdo a la vocalización, y eso también hay que aprenderlo. O sea que para poder pronunciar el nombre de Dios correctamente hay que estudiar y poder identificar todas estas letras que he visto, estas vocalizaciones, estos rasgos que he mencionado, para poder pronunciar el nombre del Eterno correctamente en cada circunstancia, en cada connotación. Pero ¿por qué surgen diferencias? Porque le aplican vocales que no son parte de la tradición que los sabios enseñaron, sino otras vocalizaciones que no sé de dónde salieron. Cualquiera puede aplicarle, si son letras mudas, se le puede aplicar cualquier vocal y surgirían diferentes nombres, pero eso no quiere decir que es el nombre correcto del Eterno según la enseñanza de los sabios de Israel. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.